El domingo 2 de noviembre de 2003, salí de mi casa en el barrio de Vallecas, aproximadamente a las 20:15 para cenar con unos amigos en el centro. Me puse el casco, subí a mi moto y me dirigí por Avenida Albufera cruzando Pacífico, donde se transforma en Avenida de Barcelona. Llegando a Atocha, en una esquina con un ceda al paso, un coche se atravesó en mi camino, casi como si me estuviera esperando. En ese instante mi vida cambió para siempre. Con la música de Gommazo se suma Juan Carlos, el locutor. El oso Arturo va a bailar con la música de Gommazo. El Maestruli, Salomone, Escoltores. Buenos Aires vivía la mitad de la década de los 90 en el medio de un espejismo económico que impulsó el nacimiento de una cultura pop barata y estéril, que creaba personajes mediáticos que hipnotizaban a una audiencia que miraba la televisión comiendo pizza con champán. Después de décadas de sufrir una inflación galopante, un personaje casi salido de una tira cómica gana las elecciones presidenciales, no una, sino 2 veces, con un plan de convertibilidad propuesto por Domingo Cavallo, ministro de Economía, que establecía de manera súbita y por decreto que el peso argentino y el dólar valían exactamente lo mismo, el famoso 1 a 1. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Pero la contrapartida cultural era totalmente diferente. La escena del rock, hardcore y metal vivían sus momentos más gloriosos con tribus que apoyaban a sus bandas como si de religión se tratara, creando un fascinante movimiento del underground por toda la capital federal y el Gran Buenos Aires. En ese momento yo me encontraba trabajando como cadete administrativo en la multinacional Techint, corriendo para llevar los cheques que a veces pagaban campañas políticas millonarias a los bancos del microcentro porteño. No era exactamente lo que se dice un joven feliz en ese momento, y mi consuelo llegaba al terminar de trabajar, tocando y componiendo canciones con un teclado para mis amigos, hasta tener que volver a trabajar a la mañana siguiente. Las inquietudes musicales empezaron a crecer, y con ello la necesidad de conocer músicos con quien compartirlas. Luego de publicar algunos anuncios en revistas, algunas personas respondieron al teléfono. Tuve varias audiciones con guitarristas, bajistas y bateristas. Algunas parecían tener buena perspectiva y luego se desvanecían al poco tiempo. Recuerdo tener una banda casi armada con 2 guitarristas que no podían ponerse de acuerdo en nada, hasta llegar al punto del hartazgo de todos los demás. De un día para el otro decidí ir a la calle Talcahuano, comprar una guitarra Washburn N1 y ver lo que podía hacer con ella. En menos de 2 meses conocí a Gustavo Montilla, bajista y un trabajador sólido, y un baterista llamado Nicolás Sobel. Nos pusimos a ensayar en una sala de ensayo del barrio de Flores, compuse una serie de canciones y dimos nuestro primer concierto como trío en un local de Palermo. Rum fue su nombre, y salió hojeando un libro de Tolkien ilustrado, donde describía este remoto lugar de la Tierra Media, que de alguna manera asocié con el lugar donde estábamos viviendo. Tiempo después, y pasados varios conciertos, un nuevo miembro cerraba el trío definitivamente: Diego García en la batería. El entusiasmo y las ganas de comernos al mundo eran imparables. Éramos una combinación potente de metal, pop, rock progresivo y hardcore, sin ningún tipo de limitaciones. Influenciados por bandas como Faith No More, decidí en aquel momento que encasillarme sería lo más aburrido que podría hacer en mi vida. Los conciertos empezaron a salir, uno detrás del otro, ayudados por un gran amigo, Pablo Welfi, en la labor de manager, que creía en el proyecto tanto como nosotros y además era abogado recién recibido. Decidimos entonces en el año 1997 grabar nuestro primer álbum, disco al que llamaríamos Subander, haciendo referencia al lugar de la escena de donde habíamos salido.
El disco fue grabado en un solo día y recuerdo haber cantado 17 canciones con sus coros, porque realmente el presupuesto no nos daba para más y pagábamos todo de nuestros bolsillos, que no estaban precisamente llenos. Luego se mezcló en otro estudio y lo fabricamos con la ayuda de amigos diseñadores. Teníamos con orgullo nuestro primer CD, que rápidamente nos pusimos a distribuir en las tiendas de discos. Yo usaba una máquina de fotocopias del trabajo para hacer miles de flyers que íbamos a repartir a la salida de otros conciertos. Y confiábamos en el boca a boca para darnos a conocer. También intentábamos llegar a los grandes medios. En esa época, la rock and pop era lo más escuchado, y algunos locutores nos prestaron atención y difundieron nuestra música. Otros, no tanto. Solíamos esperar a la salida de la radio con una botella de vino y una sonrisa de oreja a oreja a ver qué pasaba. Escuchar que una de nuestras canciones sonaba en la radio era un triunfo que festejábamos como si de ganar un mundial se tratase. Por ese entonces yo dejé mi trabajo y decidimos mudarnos juntos a una casa en Villa Pueyrredón, un PH con 3 habitaciones y una habitación en la terraza, donde hicimos una sala de ensayo en la que pasábamos al menos 3 horas diarias repasando el repertorio y creando nuevas canciones. Curiosamente, luego me daría cuenta con el tiempo de que esa fue la etapa más feliz de mi vida. Tocamos en varias provincias como Tucumán y Mendoza y cruzamos el charco para tocar en Montevideo en un concierto inolvidable. El entusiasmo no bajaba y en 1999 decidimos grabar nuestro segundo álbum, mucho más ecléctico e impredecible, y combinando canciones en inglés y español. Ensayamos hasta el hartazgo y grabamos los 3 juntos en un estudio muy conocido, por donde varias de las bandas más grandes de Argentina habían pasado, y conseguimos un resultado increíblemente superior a su predecesor, fruto de todo el trabajo de ensayo y producción con el que habíamos estado trabajando esos últimos años. El álbum se llamó The Morning Maker, y el nombre simplemente llegó a mí, tal vez por su sonoridad, o tal vez por el deseo de un futuro luminoso. Pero la realidad argentina te abraza y luego te abofetea cíclicamente desde tiempos históricos. Y lo que era la ilusión de tener un álbum fuera de serie se convirtió en una frustración implacable, y el disco nunca pudo ser editado. La situación económica del país era tan grave que nos obligó a dejar nuestra casa y nuestra sala de ensayo hasta llegar a un punto de tener que vender micrófonos para poder pagar 1 hora de ensayo. Y una especie de bronca o tal vez necesidad de liberación me impulsó a pensar en la idea de dejar el país. En diciembre de 2001, la gente salió espontáneamente con cacerolas a marchar hasta la Plaza de Mayo. Y los días siguientes, después de varias revueltas, el presidente de la Rúa huyó en helicóptero desde la Casa Rosada. Lo que fue el famoso Corralito. Mi madre era italiana. Yo tenía en trámite hace años el pasaporte italiano y me dirigí al consulado para poder conseguirlo finalmente. Y con el único dinero que tenía, juntando todo, pude sacar un pasaje de ida hacia Madrid para el día 17 de marzo de 2002. Así dimos nuestro último concierto con Run a principios de marzo y entre tensiones por haber tomado la decisión de irme, el ciclo de 5 años, 2 álbumes, multitud de conciertos y experiencias inolvidables se terminaban para siempre, dejando a mi criterio 2 hits que nunca lo fueron y están siendo cantados y sentidos por miles de personas en otra dimensión. Del primer disco, La Lista, una canción que con toda la furia narraba los desmanes ocurridos en la dictadura militar, dejando miles de desaparecidos. Y Deseos, del segundo álbum, una canción en inglés con una potencia emotiva arrolladora. Fue entonces cuando subí a un avión entre lágrimas y con toda la ilusión de un futuro prometedor, sin saber las cartas que la vida tenía barajadas para mí.
Aterricé en Madrid-Barajas y tras recorrer algunos días y experimentar la noche madrileña, viajé a Palma de Mallorca por aproximadamente 6 meses, para poder trabajar y juntar algo de dinero, y así entonces volver a enfocarme en lo mío. Por ese entonces España presidía la Unión Europea, el euro acababa de suplantar la peseta y el país gozaba de una inyección de dinero que empezaba a inflar la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo que Aznar, presidente de turno, apoyaba la mentira de las armas nucleares de Irak, solamente para aparecer en la foto junto a George Bush y Tony Blair en Azores, apoyando una guerra con ansias de petróleo. Una vez instalado en el barrio de Vallecas, comencé a trabajar como encargado en el Café Real de Ópera, y usé el mismo método de anuncios para buscar músicos y empezar un nuevo proyecto. Así di con Offbeat, una banda ya formada que buscaba vocalista y con la cual, después de una primera audición, me quedé con el puesto y empezamos a ensayar rápidamente. Yo venía con un ritmo muy fuerte de Buenos Aires y las cosas bastante claras: vivir de la música. Ellos, no tanto. Pero como soy más terco que una mula, enseguida los fui metiendo a mi ritmo y terminamos ensayando en Leganés unas 4 veces por semana. Al poco tiempo, dimos nuestro primer concierto y empezamos a componer material nuevo. Como mi trabajo me exigía ir y volver de Vallecas al centro 2 veces por día, no me quedó más remedio que comprar una moto para no perder tanto tiempo en el metro, y además me servía para ir a los ensayos. Grabamos así nuestro primer single, que sorpresivamente tuvo bastante repercusión, gracias a un compilado de bandas emergentes de new metal. La escena era vibrante, con buen nivel, y había camaradería entre las bandas. Para mí no solo fue encontrar un proyecto nuevo donde poner mis energías, también fue encontrar nuevos amigos en una ciudad, un país y un continente totalmente nuevos para mí. Reborn fue el nombre de aquel single, y tenía una combinación de emotividad con furia que nos dejó sorprendidos a todos. Es increíble cómo funciona el destino. Jamás me hubiese imaginado en ese momento que el nombre de esa canción describiría lo que me pasaría tan solo unos días después. Yo estaba preparado para todo y apostaba con que la escena de Madrid iba a ser potente. Y así se lo transmitía a mis compañeros de banda. La premisa era: estamos en Europa, esto tiene que funcionar mejor que en Argentina. Ellos me miraron y me dijeron: esto es España, tío. No te hagas ilusiones. En un primer momento no les creí. Luego, con el tiempo, me daría cuenta de que tenían razón. Yo estaba disfrutando España a tope. En mi mejor momento físico, a los 29 años, vivía la noche de Madrid y Barcelona intensamente. Recuerdo la sensación de plenitud y de que un futuro luminoso como el que estaba buscando se aproximaba. Felicidad era la mejor palabra para describirlo. Para el mes de agosto de 2003 había dejado mi trabajo en el Café Real, principalmente porque su dueño no me daba de alta con las horas y el cargo en el que yo trabajaba. Y pensando en el paro que me quedaría con esa cotización, me harté y me fui por la puerta. No imaginé que algo mucho peor que una prestación de desempleo me podría suceder. Era obvio. Nadie se lo puede imaginar. Fue un día como cualquiera. Un domingo 3 de noviembre con el frío madrileño típico para esa época del año, cuando salí de mi casa para encontrarme a cenar con unos amigos en el centro. Recorriendo Avenida de Barcelona, a unos 60 km por hora aproximadamente, en la numeración 134, creo recordar lo que en una milésima de segundo sucedió. Un coche parado en un ceda al paso gira bruscamente hacia la izquierda y se atraviesa en mi camino. Esa última imagen fue borrada por mi cerebro para siempre. Y lo primero que recuerdo es despertar de repente en una ambulancia mientras que los paramédicos me cortaban el pantalón con una tijera. Me miraron, pregunté qué pasó. «Has tenido un accidente», me dijeron. «¿Sabes el teléfono de alguien para avisarle?».
De memoria dije el número de teléfono de mi novia, que había venido conmigo desde Argentina y que estaba cursando la carrera de Filología Hispánica. Inmediatamente me desmayé y no recuerdo nada real hasta aproximadamente un mes después. El impacto frontal con el coche me había enterrado el manubrio en el pecho, provocándome traumas severos en los pulmones y con tal fuerza que dañó la médula espinal, generando una lesión incompleta, con el resultado de una paraplegia instantánea e irreversible. Fui trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde los médicos le comunicaban a mi familia y a mis amigos que mis posibilidades de sobrevivir eran 3 de 10. Fui ingresado al quirófano para controlar los daños del trauma torácico y estabilizar la columna vertebral. En un periodo de un mes tuve 3 intervenciones quirúrgicas y según los médicos, mi estado físico me había permitido seguir con vida. Después de un mes y medio en terapia intensiva, intubado y viviendo los sueños más inverosímiles como realidades absolutas al despertar, fui trasladado al área de traumatología. Allí diversos médicos testeaban mi daño neurológico, pero no estaban autorizados a hablar sobre la lesión medular y sus consecuencias. Me hablaron de un lugar especializado donde me tratarían y en mi cabeza eso se traducía como que me repararían en el mejor taller y seguiría mi camino. El personal sanitario se portó excelentemente conmigo, hasta me traían alfajores Habana, que no podía comer, pero el gesto era hermoso. Para la Navidad del 2003 nos dejaron a mi familia y amigos hacer una especie de celebración en la habitación, donde mi madre trajo comida casera y mis amigos me trajeron un juguete para alegrarme. Tengo que hacer hincapié en la excelencia de la salud española, tanto en sus recursos como en el factor humano. Estaré eternamente agradecido. Pero llegó el momento de dejar el Marañón e ir al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Los médicos y enfermeras que me venían atendiendo me despidieron todos en la puerta cuando se iba la ambulancia. Y finalmente llegué a ese lugar que era una garantía de recuperación. Me tocaron las peores fechas para ingresar, poco antes de la Nochevieja. El hospital trabajaba con la mitad de personal hasta por lo menos el 15 de enero. Así fue como me fui enterando por medio de mi compañero de habitación de todo lo que me esperaba con la lesión medular. Y en solo unos minutos me derrumbé completamente, porque no tenía conocimiento real de la tragedia hasta ese momento. El ambiente en el hospital era muy oscuro y te contaban historias de pacientes que se tiraban con su silla de ruedas detrás del hospital en el río Tajo, y que estadísticamente 2 de cada 5 lesionados medulares cometían suicidio. Yo recuerdo haber vivido la angustia más extrema que jamás he experimentado mirando por la ventana, solo en mi habitación, un domingo de lluvia y frío. Estuve aproximadamente 3 meses allí, aprendiendo lo básico para adaptarme a mi nueva vida, y surgió la alternativa de continuar la rehabilitación en Madrid, en el Hospital de La Paz, y no lo dudé y solicité la alta médica. Mi columna había sido fijada con implantes de titanio, y aparentemente habían hecho mal el trabajo, y habían provocado una escoliosis muy pronunciada que ponía en riesgo la posibilidad de poder volver a caminar con muletas. Fue entonces cuando programaron una intervención para el 11 de marzo de 2004 en el Hospital de La Paz, con un neurocirujano estrella que era todo un privilegio. ¿Recuerdan que había hablado que Aznar quiso formar parte para figurar en la guerra de Irak? Pues no estoy en posición de afirmarlo, pero muy probablemente esa poco inteligente acción política desencadenó en uno de los atentados más cruentos que ha vivido la historia española, la tragedia de Atocha. Saludos, muy buenos días a todos. Abrimos edición en esta primera edición de noticias del jueves 11 de marzo con un asunto que acabamos de conocer. Al parecer se habrían registrado entre 2 y 3 explosiones, según distintas fuentes y según los vecinos de la zona, en la estación de Atocha de Madrid. Como comprenderán, a esta hora es difícil conocer con exactitud lo ocurrido en la capital de España hace apenas 45 minutos. Hay gente que está siendo atendida en los mismos prácticamente andenes desde la estación. Hablan de 6-7 personas que están ya recibiendo asistencia. Mercedes también se encuentra en una zona, esperamos que próxima a Mercedes. ¿Dónde te encuentras tú? Entre los periodistas que estamos cubriendo esta caravana electoral, pues hay mucha consternación y mucha rabia. Este día, el 11 de marzo del 2004, va a quedar grabado, desgraciadamente, en la memoria de todos.
Este atentado afectó a varios trenes de cercanías en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo, y causó 192 víctimas mortales y cerca de 2.000 heridos. El 11 de marzo ha sido declarado por la Unión Europea como el Día Europeo de las Víctimas, y obviamente los hospitales colapsaron y mi operación fue pospuesta hasta nuevo aviso. Yo continuaba mi rehabilitación en el Hospital de La Paz de manera ambulatoria, lo que me permitía tener un poco de vida junto a mi novia, mis amigos y mi gato. Eso era fundamental para tener un respiro del clima hospitalario, que era extremadamente estresante y depresivo. Luego que pasó lo peor del atentado, la cirugía tuvo una nueva fecha, e ingresé nuevamente al quirófano para una complejísima operación de columna que duró 12 horas, donde vértebra por vértebra fueron recolocadas para volver a ser fijadas y disminuir notablemente la escoliosis. Es el día de hoy que me sigo preguntando, ¿cómo pueden estar 12 horas operando en un quirófano? ¿Paran para ir al baño? ¿Para comer? ¿Se turnan? Recuerdo despertar nuevamente en la UBI. La operación había sido tan intensa que me dieron un botón de morfina para que lo use a mi criterio. Los sueños más perturbadores e imágenes dantescas me tomaban prisionero una vez más. El postoperatorio tomó bastante tiempo y la desesperación de volver a casa me impulsó a forzar el alta médica. Pasados unos días yo debía usar un corsé muy rígido que me generaba un dolor tremendo al rozar con la enorme cicatriz de la espalda. Una noche noté algo fuera de lo normal, un dolor inusual, y le pregunté a mi novia y amigo Pablo, que nos ayudó muchísimo con toda la logística, qué tenía en la espalda. Me miraron y se miraron ellos, tratando de ocultar el horror que habían visto para que no me preocupase. La cicatriz de la espalda había soltado varios puntos de sutura y había un hueco de unos 10 centímetros. Yo pedí desesperadamente no volver al hospital, pero era evidente que tenía que ir. Esa noche recuerdo gritos agónicos y un clima extremo en la unidad. Y solo quería tener mi Discman para poder tapar esos ruidos. Al otro día el cirujano me revisó la espalda y me dijo que no podía ponerme anestesia porque la herida estaba demasiado húmeda y los puntos no agarrarían bien. Me dijo, ¿cómo andás para el dolor?, mientras me mostraba una aguja de sutura con forma de gancho. Realmente no recuerdo el dolor cuando me cosió, porque estaba completamente en shock, pero sí recuerdo que al terminar me dio un nolotil. Los meses fueron pasando y yo seguía con la rehabilitación en el hospital, más una fisioterapeuta que venía a mi casa para volver a enseñarme a caminar de nuevo. Primero con andador y luego con muletas. Al mismo tiempo que la compañía aseguradora del coche que provocó el accidente me espiaba para ver si evolucionaba de alguna manera y así poder pagar menos. El estudio de abogados que llevaba mi caso me contó la historia de otro caso mucho más grave que el mío. Una mujer que tras un accidente tuvo lo que se llama el síndrome del cautivo. Tan solo podía mover sus ojos. La mujer finalmente murió por severas infecciones y la aseguradora quiso reclamar el dinero de la indemnización que correspondía a los daños morales. Nota: los bancos y aseguradoras no tienen ética alguna. Son trituradoras de carne diseñadas solamente para hacer la mayor cantidad de dinero posible. Mi depresión y la sensación de querer terminar con mi vida, casi de una manera romántica, eran muy intensas. Pero recuerdo que muy lentamente, y al empezar a tomar antidepresivos y con la actividad física, mi perspectiva de vida empezó a tomar otro camino. De alguna manera, lo veía posible. Tras un trauma de estas características, los estadios emocionales son shock y negación. La persona puede tener dificultades para aceptar lo sucedido, sentirse como si esa realidad que le cuentan no está sucediendo realmente. Ira y culpa, sentimientos de ira hacia los responsables, hacia la situación o incluso hacia uno mismo por lo sucedido. Tristeza y depresión, una profunda tristeza por las pérdidas sufridas, ya sean físicas, materiales o de salud, o por el cambio en la vida que el accidente ha provocado. Y procesamiento y aceptación. Esta fase implica aprender a vivir con las secuelas del accidente, manejar las emociones asociadas y reconectar con la vida cotidiana y otras personas. Claramente estaba entrando en la fase de aceptación. Pero lo que venía sintiendo era que me quería ir de este mundo, pero no sin haber grabado algo más, una última obra musical para poder dejar algo más para el recuerdo.
Fue entonces que con la ayuda de amigos hice un home studio en mi casa y empecé a componer nuevas canciones, para grabarlas de manera muy simple, a las que llamaría Emotional Terrorist. Fabriqué de manera casera unos CDs con su portada e hice una reunión con mis amigos en mi casa, donde les regalé una copia a cada uno. Siempre digo que parece un cliché, pero esa acción de aferrarme a la música como último recurso, la necesidad de seguir disfrutando de la composición y grabación de nuevo material, me mantuvo en este mundo por más tiempo. Y 22 años después he compuesto, producido y grabado 13 álbumes de estudio, numerosos singles, unos 50 videoclips y he dado cientos de conciertos en vivo. Entonces sí, la música de alguna manera me salvó la vida. El año 2004 transcurría en cámara lenta. La rehabilitación y todos los problemas legales que conlleva negociar una indemnización con una aseguradora, en este caso, Mutua Madrileña. A todos los problemas médicos que había, sumado a una depresión y una angustia muy grande, había que añadir tener la fuerza mental y el criterio suficientes para poder pensar en dinero. Un dinero maldito que de alguna manera sentía que no me pertenecía. Tras los actos de espionaje de la aseguradora, decidí terminar con eso y llegar a una negociación, que es en definitiva lo que ellos quieren y lo que tu abogado quiere también, porque es cobrar antes sin tener que esperar años de trabajo administrativo. Más allá de que cualquier persona con un poco de sentido común entiende de que no existe compensación económica para un trauma de estas características, hay países y legislaciones que se manejan de forma diferente, y el margen de compensación es mayor. La ley de España es muy obsoleta en este sentido y los montos están muy por debajo de países como Estados Unidos. Pero claro, ellos no tienen la salud pública que tiene este país. Tener la cabeza en su sitio para tomar decisiones tan importantes como dónde y en qué invertir el dinero en una situación así es muy complicado. Casi me arriesgo a decir que debería existir un organismo que te ayude a tomar las decisiones correctas en estas circunstancias. Cuando uno piensa que ya has tocado fondo y que nada peor puede pasar, el universo te golpea de nuevo con un dominó de tragedias. Esta vez no de salud, sino de gente con las peores intenciones y de cuervos merodeando por Carroña. El primer paso fue tramitar la pensión por invalidez. Me otorgaron el 89% y gracias a mi último empleador, el dueño del Café Real, que me dio de alta a la mitad de horas y por lo cual renuncié después de pedirle muchas veces que me regularice, la misma me quedó al 50% de lo que realmente debería cobrar. Yo tenía testigos de que trabajaba 8 horas diarias y mediante otro estudio de abogados tramité una audiencia para poder denunciar y así poder obtener la pensión que era justa. Este empleador venía haciendo lo mismo con todos sus empleados por más de 25 años y si mi caso trascendía, le caería una multa millonaria. Y mágicamente, tanto el juzgado como mis abogados desestimaron mi caso. Mi intuición me dijo que los habían comprado, porque no había lógica alguna para que ambas partes hicieran lo mismo. Yo estaba recién saliendo del accidente y dando mis primeros pasos, pero anímicamente estaba destrozado y simplemente no tuve más fuerza para seguir peleando. El caso se archivó y el Café Real salió impune. Luego, una vez finalizada la negociación con la aseguradora y terminar para siempre con el pleito, se suponía que venía el momento de tener un respiro. Compré un coche para poder adaptarlo y tener independencia, y empecé con la idea de comprar una casa. El coche era fundamental para una nueva vida, pero con él vendrían más penas y dolores de cabeza. Comencé a vivir una tras otra situaciones muy desagradables con las plazas de aparcamiento de minusválidos. En ese momento no se quitaban puntos del carnet a quien aparcaba sin tarjeta y la gente hacía lo que quería. Siempre con la misma excusa. Son solo 5 minutos.
Recuerdo haberme cruzado con gente muy desagradable que me faltó el respeto, lo cual provocaba en mí una ira descomunal. Porque era otro problema que había que sumar a todo lo que ya tenía. Pero la situación más increíble, pero que realmente sucedió tal cual como la voy a relatar, ocurrió un día que intenté aparcar en una plaza de minusválidos en la estación de Chamartín. Un coche que ocupaba la plaza sin tarjeta, lo cual me indignó instantáneamente. Unos segundos después se acercan al coche 2 monjas y un sujeto que era casi el clon de Franco. Yo respetuosamente le dije a una de las monjas: «Madre, no puede aparcar aquí». Se acercó y me dijo: «¿Cómo dices?» «Que no puede aparcar aquí», le respondí. «Esto es para minusválidos». Me miró y me dijo: «Si sabía que era eso ni me acercaba». Enseguida el clon de Franco se acercó a mi ventanilla y me dijo: «Tú lo que tienes que hacer es volverte a tu país». A lo cual yo le respondí: «¿Quieres que le mande saludos a algún pariente tuyo?». Quiero aclarar que en 22 años que estoy en España, jamás alguien me dijo que me volviese a mi país. Y lo tristemente tragicómico es que hayan sido 2 monjas y el doble de Franco aparcando en un sitio para minusválidos sin tarjeta. Con mi novia empezamos a mirar departamentos en Madrid y dimos con uno que me conquistó. Un bajo en Tetuán con un sótano en el que inmediatamente vi un estudio de grabación para poder ponerme a trabajar y empezar a tener una vida. Negocié con el vendedor y acto seguido cometí uno de los errores más grandes de mi vida. Caja Madrid era un banco con una reputación intachable en ese momento, si eso es posible con un banco. Y tuve la fantasía de seguir teniendo disponible el dinero y no poner la mitad en una casa, por lo cual fui al banco explicando mi situación y diciendo que tenía el dinero, pero quería un préstamo. Nunca olvidaré el brillo de los ojos del director de la sucursal, que enseguida me encaminó a firmar una serie de fondos de inversiones donde mi dinero sería pignorado, es decir, no lo podía tocar. Me dieron la hipoteca, compré la casa en el peor momento de la burbuja inmobiliaria, cuando estaba dando hipotecas al 120% a cualquiera que pase por la puerta y pagando la casa a un precio de mercado muy alto. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Nos mudamos a la casa nueva donde el entusiasmo por tener un estudio y hacer música era lo más importante. Y así fue. Empecé por un home studio y una pecera, y las ganas de arrancar de nuevo en un circuito profesional. Y comencé a fantasear con la idea de una nueva banda. Con algunos ex miembros de Offbeat y otros de sus amigos, empezaron nuevos ensayos en Alcorcón. Yo ya no podía ensayar de pie ni tocar la guitarra, así que me pareció que la mejor manera de darle la vuelta a todo eso era cantar y volver a mi primer instrumento, el piano. Así nació Taikai. El nombre proviene de un antiguo veneno indio que los chamanes usaban para entrar en trance. Y fiel a mi ritmo, en poco tiempo grabamos un EP con 5 temas y comenzamos a promocionarlo. Esos miembros tampoco estaban listos para ser profesionales y fueron reemplazados, luego de un largo casting buscando a quienes estuvieran a la altura y se comprometieran con el proyecto. Pasaron varios bateristas. Ese fue por mucho tiempo el talón de Aquiles de la banda. Pero en un momento, una formación estable quedó para encarar lo que sería el primer álbum. Tan cerca del sol fue su nombre. Inspirado en el cambio climático, algo que recién se empezaba a hablar en ese momento y que todavía hoy algunos eligen ignorar. El entusiasmo volvía a ser imparable de nuevo, y yo me sentía fortalecido física y anímicamente para este nuevo proyecto. Tenía compuestas 12 canciones para empezar a producir, grabar y salir a comerse a Europa. Musicalmente, Taikai era una propuesta de rock progresivo e indie. Y durante toda su trayectoria tuvo una particularidad. Sus componentes fueron una mezcla de diferentes países, y eso hacía a la banda infinitamente más interesante. Tras lanzar el álbum, encargué un videoclip que terminó siendo una joya en 3D, al mejor estilo Tim Burton, pero gestado en Buenos Aires, una oda entre la eterna lucha del bien y el mal, con los dibujos de Matías Trillo. Tan cerca del sol era tan inspirador y jodidamente profesional que uno podía sentir que miles de puertas se abrirían en muy poco tiempo. Cerca del sol, hay alguien que espera por ver algo mejor. Con la actitud de tan solo pensar en reconocer que eres parte de este inmenso cielo, donde eres tú quien
son Taikai, unos músicos muy preocupados por lo que les rodea. ¿Qué queréis decirle a la gente que os escucha con vuestra música? Básicamente intentamos transmitir emociones en las canciones. Queremos que la gente sienta lo que nosotros sentimos, y casi todas las composiciones un poco mezcladas de rock progresivo, de pop, de electrónica, tienen un mismo significado, o sea, emocionar y de alguna manera intentar concientizar a la gente en lo que podamos hacer y aportar cada uno de nosotros en este cambio que azota el planeta, ¿no? Hoy en día está todo en los conciertos, es como antes, es todo a modo feriante, ya no hay más grandes estrellas, no hay más limusinas. Ganamos algunos festivales, incluido el Cinemat de Madrid, al mismo tiempo que YouTube estaba en pañales y promover un video en esa plataforma era algo bastante nuevo. Aquí es donde tengo que parar de contar la historia para hacer un fuerte hincapié en la transición de la industria musical antes y después de Internet. I love you guys down there. I'll be back and I'm gonna kick your butts again. We're gonna go crazy with Adi. Mi mente estaba situada aún en los 90 y en principio de los 2000, donde la cultura MTV era muy fuerte y un videoclip podía llevarte al éxito si se movía por los canales adecuados. Haber crecido como músico y oyente antes de Internet había moldeado y asentado mi personalidad de una manera que sería muy difícil de cambiar. Crecí atesorando discos, respetando y siendo inspirado por músicos y bandas de las que sabías el nombre de cada integrante, y leía sus letras del álbum mientras cantaba las canciones a grito pelado. Donde el artista era un ser casi inalcanzable, que se convertía en un semidios gracias a una industria que promovía su música en medios determinados como la radio, la TV o las revistas. De alguna manera la cultura musical era muy potente y tenías que comprar discos o darle a un rec en un cassette para tener música en tu poder. Pero eso se disfrutaba de una manera muy especial. Mi primer álbum con Room fue en 1997, Internet era solo un atisbo de lo que es ahora, y en ese momento recién salían solo las primeras casillas de correo electrónico. A medida que fue creciendo, también creció la polémica. Napster, las primeras descargas gratis de música y poco a poco las primeras plataformas para artistas como MySpace. Al principio era todo fresco y novedoso y pintaba muy bien para hacer llegar tu música fuera de los canales convencionales. Uno se esforzaba en hacer crecer tu plataforma y te encontrabas con extraños escuchando tu música y dando feedback, lo que era muy estimulante. Pero Internet se iba transformando rápida y exponencialmente en una pequeña bola, cayendo de la montaña y haciéndose más grande y aplastando todo a su camino. MySpace fue devorado por Facebook y todos los seguidores por los que habías trabajado por conseguir se perdían para siempre para volver a empezar, teniendo que invertir tiempo y dinero en otra nueva plataforma, sin la cual estabas perdido, o eso te hacían creer. La industria musical fue mutando y los que llegaron primero se quedaron con la mayor parte del pastel. Y una nueva industria fue creada al haber un hueco disponible, lo que yo llamo los vampiros de los músicos, unas criaturas que nacieron de la oscuridad para chuparle la sangre a los seres más pasionales y dispuestos a hacer lo que fuese para que la gente escuchase su música. Entonces, de un señor gordo con un habano que sin entender mucho de música decía, bueno, grabemos esto, si tiene éxito genial, si no, a otra cosa. Para luego convertirse en una industria gigante en la década de los 80, donde los músicos eran dioses intocables, pero las discográficas ganaban 20 veces más que ellos, gastando el dinero inescrupulosamente en todo tipo de adornos innecesarios, en lo que destacaban drogas y fiestas para terminar convirtiéndose, con la llegada de Internet, en un método superficial, donde el artista debía hacer un sinfín de tareas que nunca había hecho, incluidas hacer crecer las plataformas y redes sociales hasta poder captar la atención de una multinacional, que ahorrando muchísimo dinero, lo llevaría a la siguiente fase, repartiéndose todo entre unos pocos y pagando una miseria a los artistas. Esos artistas que sí nacieron en la generación de Internet empezaron a hablar de pose, números, likes, seguidores y dejarían de hablar de música. Y en la gran mayoría de los casos, ese espacio para escapar, fantasear, crear una revolución y dar un mensaje de esperanza en un futuro incierto, aunque implicase escribir letras tristes y depresivas, se transformó en un monstruo de plástico vacío y con poco más que mostrar que coches, cadenas de oro
y mujeres moviendo el culo. Ahí empezamos la gran decadencia cultural de la música, con la pérdida de dos de los elementos más importantes que la conforman, la armonía y la melodía, y por supuesto con un detrimento de la lírica nunca antes visto. Ahora bien, para algunos esto es solo un discurso generacional, el típico speech de "mi viejo decía lo mismo de la música que escucho yo", y así será por generaciones. Pero yo iría un poco más allá y analizaría toda la música contemporánea. Por poner un ejemplo, desde Mozart hasta ahora. ¿Cuál creen que es el balance y cuán grande es la pérdida cultural que estamos presenciando? Yo creo que es mucha. Y lo más triste es que está muy enquistado en esta generación y en las generaciones venideras, que creen que cantar es esto. Todos míos están bien, estamos bien. Ay, no te preocupes, estamos bien. Como sin billetes de... Y que de alguna manera empezó con esta canción. Gracias por todo, Cher. Paralelamente, hay una sobreinformación excesiva, y las masas han sido tan sobreexpuestas que solo buscan un estímulo efímero y hacen correr a los músicos desesperadamente como conejos detrás de una zanahoria, que al final terminará muriendo de cansancio. Los jóvenes no tienen ni idea de quiénes fueron los pioneros de la música moderna y solamente escuchan y replican pseudoartistas que van generando un profundo vacío imperceptible y que va consumiendo la virtud más especial del ser humano, la creatividad. Y una sociedad con su arte en decadencia solo es signo de que lo peor todavía no ha comenzado. Entonces somos un grandísimo número de artistas que crecieron en el siglo pasado con una cantidad de valores y de expectativas que hoy en día están completamente perdidas. En esta era de la pose lo intentamos, sí, porque seguimos siendo esos seres pasionales con la ilusión de ver miles de personas cantando nuestras canciones, pero con un profundo rechazo por todo lo que conlleva. En definitiva, mi versión adaptada a esta era debería ser esta. Buenos días, familia, acá estamos moviendo como todos los días, miren cómo muevo las piernitas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, estoy moviendo bien, los leo en comentarios. Buenos días, familia, aquí estamos como todos los días dándolo todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay que darlo todo? Los leo en comentarios. Ni en pedo. Pero volviendo tan cerca del sol, el disco tuvo muy buena acogida en la prensa especializada, contaba con varios temas potentes capaces de convertirse en hits. Uno de ellos era muy especial para mí, ya que fue un relato sincero y profundo de los días que pasé en terapia intensiva, y a lo que yo llamo la antesala del infierno. El nombre de la canción era Universo Visual Incongruente, y son las siglas que denominan en España a la Unidad de Cuidados Intensivos, UBI. Pero pese a todos los esfuerzos de producción, prensa y humanos, el álbum no trascendió de la manera esperada. Y aprendí con aquel primer disco de Taikai que no importaba cuánto inviertas y cuán bueno fuera tu material. Era básicamente una cuestión de contactos. Siempre lo fue. No puedo oír tu voz y me pierdo en la oscuridad. Las sombras se mezclan y corren. Alguien grita, nadie responde. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Despiértame antes de amanecer o moriré en este sueño. Entrando en el 2008, Taikai ya tenía un recorrido, y la misión seguía siendo tocar todo lo que fuese posible. Valencia, Santander, Barcelona, Palma de Mallorca, Cáceres, entre otras ciudades. Pero mis inquietudes se ampliaban un poco más, y comencé a darle forma a una idea que desde el accidente se hacía cada vez más fuerte: crear una productora audiovisual. El piso de Madrid había sido comprado con esa visión, y decidí ponerme en campaña para embarcarme en una ambiciosa obra de ingeniería acústica.
y transformar ese lugar en un espacio definitivamente profesional. Así di con el ingeniero De Santi, con una amplia experiencia en diseñar y construir estudios de grabación, estando en su currículum los estudios de la SGAE, Sociedad de Autores de Madrid. Y tras varias reuniones y planificaciones comenzamos la obra y transformamos ese espacio en un maravilloso y reluciente estudio en el subsuelo y la parte superior como oficinas y producción de video. Esa inversión hecha con tanta ilusión fue uno de los únicos aciertos desde el accidente. La productora se llamó Subander, en honor a mi primer álbum de estudio. Desde ese momento y hasta la fecha, ese lugar no ha parado nunca de ser un motor de la cultura madrileña. Cientos de proyectos musicales, sin exagerar, documentales, cine, publicidad, locución, todo el abanico audiovisual guiado por una frescura y un entusiasmo que eran realmente genuinos. Por supuesto, el estudio serviría para seguir produciendo mis proyectos y así el segundo álbum de Taikai veía la luz en el año 2009. Su nombre fue A Discovered Truth, esta vez con mitad de canciones en inglés y la otra mitad en español. Intentaba denunciar y revelar verdades incómodas que a nivel global se venían encubriendo desde el 11 de septiembre de 2001. El álbum tenía también algunas historias personales, como la reciente noticia de que mi madre comenzaba a sufrir de Alzheimer. Las frases son como el aire y se pierden al despertar, pero no dejo de pensar, no te olvides de mí. Por lo cual tomé una de las decisiones más lúcidas de mi vida y la traje para hacer un viaje maravilloso por el norte de España y Francia. La paz que hoy en día siento por haber compartido con ella ese viaje no tiene precio. Mi adaptación a la nueva vida después del accidente, en cierto modo era estable, pero siempre pongo este ejemplo. Sufrir una lesión medular es como estar en jaque cada día de tu vida. Y es ahí, en el día a día, donde se sufre una y otra vez, como en el día de la marmota, todos los problemas físicos y emocionales que a mi entender nunca terminan de quedar resueltos. Simplemente te vas acostumbrando a ellos. Casi entrando al 2010, empecé a experimentar una fuerte recaída anímica y de identidad, que junto a malas decisiones financieras tomadas unos años atrás, desembocarían en una serie de sucesos muy traumáticos para mí y para los que estaban cerca mío. 2 años atrás accedí casi inconscientemente a formar parte de una sociedad para un centro de pilates, por medio de contactos amigos. Y lo que en principio iba a ser una discreta inversión de unos 12.000 euros, terminó en una estafa de más de 100.000. En el año 2005 había contraído matrimonio con mi pareja, que me acompañó desde Argentina, y tras pasar 2 años durísimos con el accidente, terminamos siendo engañados y siendo al mismo tiempo responsables económicos de la sociedad, que tras su fracaso comercial, la familia que conformaba el otro 51% se alzó en bienes, lo que quiere decir que vendieron los inmuebles que estaban como garantía de forma ilegal, dejándonos como responsables de todos los créditos otorgados y con una deuda muy elevada, de la cual tuve que hacerme responsable y que Caja Madrid me sumó a la ya existente hipoteca y a mi pareja embargándole parte de su sueldo. Otra vez abogados de por medio, más dinero tirado y todo quedó como si nada. Nuestra ingenuidad y mi falta de claridad mental nos embarcaron en ese negocio que tras todas las tragedias sufridas venía a recordarte que si pensabas que lo peor había terminado, estabas muy equivocado. Yo nunca había tenido problemas serios de drogas y mucho menos con el alcohol, más allá de las típicas cosas de la edad y el momento. Pero en un periodo de total oscuridad, desenfreno y pérdida de conciencia, terminé en una vorágine de drogas, fiestas e infidelidades, que finalmente terminaron costándome mi matrimonio. Lo cual me enterró en un momento extremadamente difícil, y con la angustia de una separación, lo único que me quedó para rescatarme a mí mismo fue componer otro álbum. El mismo se llamaría Horror Vacui, y representa el miedo al vacío y a todo lo nuevo que debía enfrentarme, esta vez solo. Pero la otra cara de la moneda era que cada producción se hacía cada vez más profesional y mejor cuidada. Feet on Earth fue el single de ese álbum,
Para ese momento se habían incorporado a la banda Iván Raimores como bajista y productor, y con el cual mano a mano trabajaríamos en producción juntos por los siguientes 5 años. Y Aaron Johnston, batería norteamericano y miembro de la banda Brazilian Girls. Of the revolutionary between you and that land right there, nothing more than a stare. You might never have to escape from your freedom lies, buried secrets you'll never forget. I see you taking out one hand before you drive. We're both Tras haber pasado una época muy difícil, el susto de haber vivido momentos agónicos y peligrosos, empecé lentamente a encaminarme hacia una visión de mí mismo más saludable y rodeada de naturaleza. Entrando al 2013, decidimos con Iván grabar un álbum con Taikai que dentro de mi discografía tiene un lugar privilegiado. Version, un ecléctico conjunto de versiones que iban desde Sepultura hasta Frank Sinatra, y que colateralmente fueron influyendo en nuestra vida musical. El resultado fue hermoso y siempre es recordado con mucho cariño. Pero vamos a volver con los bancos y esa extraña enfermedad que tiene España con ellos. Caja Madrid dejó de ser una caja con obligaciones sociales para convertirse en Bankia, y poco después de esa transformación, numerosos escándalos se sucedían unos tras otros con los directivos de la entidad. Tarjetas black, malversación de fondos y suicidios dudosos eran la comidilla diaria de los noticieros, y a nivel personal, mi situación no dejaba de reflejar la corrupción y la falta de ética de una institución que pasó a ser una vergüenza nacional. Tras años de despilfarro, a comienzos de 2015, el juez Andreu sacudía el panorama financiero español. Es la estafa enorme de Bankia. Aparece muerto el expresidente de Caja Madrid, Miquel Blesa, con un disparo en el pecho en lo que parece un suicidio. La noticia de la tarde, la detención de Rodrigo Rato, sos señal en directo. Rodrigo Rato, que está en su domicilio. José Yéramo, lo estamos viendo, sale ahora mismo el exvicepresidente Rodrigo Rato. Tras las injusticias masivas provocadas por la burbuja inmobiliaria, España, a mi entender, batía un récord con una estafa gigantesca perpetrada por los bancos y los gobiernos cómplices. Algo que de alguna manera superaba lo que yo había vivido en Argentina. Y eso ya era mucho decir. Tras presidir la Unión Europea y estar inyectados de dinero, viviendo una bonanza ficticia durante 5 años, los precios de la vivienda fueron inflados de tal manera que superaban a los países como Alemania. Pero entonces llegó la crisis del 2008. Algo que a mi parecer los bancos tenían previsto hace tiempo. Entonces el Euribor, índice de préstamos interbancarios, alcanzó máximos históricos y de repente y por 2 años, si tu hipoteca, por ejemplo, eran 1.000 euros, pasaban a ser 2.500. No había quien pudiera soportar eso, y los desahucios comenzaron en cadena. Gente dejando sus pisos, desalojados para volver a poner las viviendas en subasta y posteriormente declararse en quiebra. Y poco tiempo después, volver a ser rescatados con dinero público. 60.000 millones de euros, sin que jamás se vuelva a hablar del tema, convirtiéndolo en el robo organizado más infame que yo haya visto, y que aún hoy sigue sin resolver.
Prima de riesgo en más de 510 puntos, Bankia, el banco rescatado por el gobierno, desplomándose en bolsa. Con ese panorama, Mariano Rajoy acaba de comparecer ante los medios. Entonces, de los fondos de inversión que yo tenía aún ignorados, había algunos que se estaban comportando de manera irregular. Me puse en contacto con la directora de la sucursal para decirle que interviniera y cambiara esos fondos que estaban perdiendo dinero. Por supuesto no lo hizo y nuevamente contraté abogados para intentar hacer algo al respecto. Y una vez más, tras gastar mucho dinero, gracias a las letras pequeñas de los contratos, Bankia los evaporaba y se quedaba así con 60.000 euros el dinero proveniente de mi indemnización. Recuerdo la angustia, el llanto y la sensación profunda de injusticia. ¿Cuánto más había que soportar? ¿Dónde se podía encontrar un poco de humanidad? En un acto de supervivencia decidí irme de Madrid, alquilar el estudio y mudarme a la sierra. La productora siguió a cargo de Iván y pasó de ser su bander a ser Land Ho. Alquilé una pequeña casa en Valdemorillo y un nuevo capítulo de mi vida, esta vez más luminoso, se empezaba a escribir. Tenía hace mucho tiempo la intuición de que el equilibrio con la naturaleza sería la clave para no sucumbir. Y no me equivoqué. Las montañas, la gente y todo lo que fui encontrando allí fueron mejorando mi calidad de vida notablemente. Y poco a poco me fui integrando en la comunidad artística de la zona. Entonces, con todo este renacer y un cambio de perspectiva, sentí otra vez un impulso para crear nueva música. Fue entonces como en el 2015 nace mi primer álbum en solitario, al que llamaría Natural. La consigna era que mi carrera en solitario sería exclusivamente en español, en argentino mejor dicho. Y esto me serviría para separar el inglés y el castellano en mis proyectos, y no crear confusión. Fue un álbum muy mimado, pero hay una canción que destaca por sobre todas las demás. Un spoken word con un estribillo con mucha furia llamada Traidor. Soy Mariano Fugilio. Este es mi primer disco en solitario y se llama Natural. Si vos estás, nada es imposible. Sé que vendrás, vas a rescatarme. Decime que el tiempo es un traidor. Ya no será tarde para empezar, que ahora estoy despierto. El álbum nació a través de una campaña de crowdfunding y fue presentado en directo, a la vez que yo iba dándole forma a un formato de directo audiovisual y unipersonal, que me daría una libertad nunca antes vivida, ya que el hecho de estar siempre con otros integrantes te limitaba mucho en todo, y mucho más para una persona tan inquieta como yo. Pero a la vez Taikai seguía en pie y fuerte. Para ese momento ya se había incorporado a la batería David Borregón, músico y amigo madrileño. Y en el año 2017 sacamos lo que sería nuestro último y tal vez mejor álbum, 7 Stories. 7 canciones conceptuales y complejas, esta vez compositivamente equitativo y con lo que sería la formación definitiva y que yo elijo recordar. What is left behind is no longer within your sight, within your sight. When the night calls, don't force away. De ese álbum hay 2 piezas que sobresalen notoriamente: Some Madness They might if you really don't mind that you're going to lose yourself. They might if you never ask why I've got to let you go. I might be one of those who
y Rose Poison. Con una delicadeza y finura que eran absolutamente nuevas para mí. Pero las relaciones se venían tensando hace tiempo, y yo sentí que no se le estaba haciendo honor a todo el nombre y el trabajo desde hacía 12 años, y creí que lo mejor era irse con la frente en alto. Entonces dimos nuestro último concierto en la Sala Moby Dick de Madrid, en marzo de 2017. Templo donde año tras año presenté todos mis proyectos, y era así como un importantísimo episodio del soundtrack de mi vida llegaba a su fin. Taikai ha sido hasta la fecha el proyecto con más conciertos, álbums y producción a nivel profesional en el que he participado. Pero el reloj todavía no se ha detenido. Una vez finalizado un ciclo tan importante como el de Taikai, el hueco que queda libre es muy grande, y fui reforzando mis shows en solitario y afianzándome en la idea de vivir rodeado de naturaleza. Comencé a generar cambios y rutinas en la alimentación y en el ejercicio, llegando a entrenar a diario y obteniendo así una sensación de mayor bienestar. Esos cambios siguen vigentes hasta la fecha. Siempre estaba esperando que llegue el verano, y cuando eso sucedía, mis destinos eran casi siempre Baleares o la Costa Brava. Solía pasarme el día entero haciendo snorkel, creando así un subidón y un cambio de perspectiva que casi me hizo adicto a ello. La sensación de bucear como si estuviera volando me daba una libertad increíble, aunque sea dejando por un rato las muletas en la playa. Era el momento de gestar un nuevo álbum en solitario. Así, en el 2018 llegó Control. Un poco más visceral que el anterior y que me volvía a reconectar con mis raíces. Filmé un videoclip en Mallorca de uno de los singles llamado Estrella Invisible, queriendo expresar de alguna manera que más allá del éxito, no solo yo, sino miles de artistas seguían brillando en el anonimato. Pero otra vez la inquietud por crear un proyecto nuevo se gestaba con fuerza. Solo que esta vez quería que las cosas fuesen más prácticas, o sea, menos gente involucrada. Dándole vueltas en mi cabeza llegué a la conclusión de que un dúo con un baterista sería ideal, porque podía trabajar todas las capas con backing tracks y a la vez seguir teniendo la sensación de banda que implica tener un batería en el escenario. Estaba también con la idea de música más minimal, más simple pero inspiradora, y también sería la forma de volver al inglés. Otra vez estaba componiendo y de una manera muy directa, y casi como si hubiera pasado a través mío, nació Endless Sea, emotiva y simple pero totalmente hipnótica, y me di cuenta que tenía un potencial enorme, porque la gente reaccionó positivamente a ella, y es a día de hoy mi canción original más escuchada. Now above,
Solo faltaba un nombre para el proyecto y buscar otro integrante. Así fue como se me ocurrió el nombre de In Front of Me. La idea de que la distracción por cosas sin importancia muchas veces te desvía de lo realmente trascendental. Desde el álbum anterior ya estaba trabajando con Ángel Ramos, quien como batería formó parte de la banda para presentar el álbum en televisión y algunos conciertos. Pero él no es solo un baterista, es una mente brillante con un abanico de talentos enorme y con una sensibilidad para la creación y la producción que a día de hoy me siguen dejando boquiabierto. Ángel lleva una vida entera dedicada a la música profesional y fue integrante de Sin City Six, una banda con un importante recorrido en el circuito español. Así le propuse ser la otra mitad del dúo y nos embarcamos en la producción de un EP y presentarlo en Moby Dick en cuanto fuese posible. Y así lo hicimos. No olvidaré la alegría que tenía después de ese concierto por comprobar que todo había salido genial y con solo 2 personas en el escenario. En el 2019 filmamos videoclips para los 5 temas y otra vez veía posible realizar sueños inconclusos que muchas veces dependían de la logística. Pensando en avivar esos mismos sueños, fue que en principio de 2020 compré una furgoneta con la intención de poderla camperizar y tener la libertad necesaria para salir de gira. Me levantaba cada día como un niño pequeño en Navidad para ponerme a trabajar sobre ella. Pero en marzo del mismo año, no solo mis planes, sino los de casi todo el planeta, se detuvieron sin aviso. On your side with an update on the rapidly evolving response to a new virus spreading out of Asia. One man in Washington. 3 cas du coronavirus chinois ont été confirmés en France vendredi soir. 2 de ces patients. Es noticia ahora. Han confirmado el primer caso de coronavirus en Argentina. Já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção. Que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Les informo que la Comunidad de Madrid ha confirmado 2 casos positivos por el nuevo coronavirus. ¿Qué puedo agregar más de esta experiencia que ya todos no sepamos? Cada uno ha hecho sus propias interpretaciones y ha salido más o menos airoso de esta extraordinaria circunstancia. A nivel personal, todo lo vivido me hizo reaccionar y darme cuenta de que una brecha enorme se había acabado entre la gente y de que era el momento idóneo para mover ficha y apostar por vivir y atesorar todas aquellas cosas que el entramado social no puede quitarte. El contacto con la naturaleza y, en mi caso, seguir produciendo música. Yo estaba feliz en la Sierra de Madrid, pero sentía que para obtener esa química perfecta que tenía en el mar, debía viajar todo el tiempo. Y así fue como yo, y millones de personas en el mundo, tomé la decisión de tenerlo todo, montañas y mar, y dejar atrás para siempre las grandes ciudades. En julio del primer año del COVID, abrieron un poco las puertas para que la gente salga a respirar. Yo con mi furgoneta recién terminada, me fui solo casi todo el verano a girar por Alicante, Cantabria, Costa Brava y Portugal. En mi paso por Alicante descubrí una geografía igual a la de Baleares, pero en la península. Investigué, busqué opciones y finalmente alquilé por videollamada un piso en Benitachell, Cumbre del Sol. Ya era un hecho, me mudaba el 1 de noviembre, solo, sin conocer a nadie y de vuelta en el medio de un confinamiento. La Guardia Civil hacía controles en la ruta como si fuera una epidemia zombie, pero finalmente llegué y me instalé, en el medio de un silencio y una soledad que todavía recuerdo, me pone la piel de gallina. Poco había para hacer más que ir al supermercado y a la playa con mascarilla. Y para no perder la costumbre, armé otro home studio para ponerme a trabajar. Con Ángel dejamos las cosas en stand-by, pero ambos sabíamos que seguiríamos trabajando juntos. Entonces publiqué otro anuncio para buscar nuevamente la otra mitad del dúo. En muy poco tiempo, Manu Gamer, batería alemán que vivía en Denia hace 20 años, respondió elogiando el proyecto y enamorado de Endless Sea. Y tras una audición en diciembre decidimos empezar a hacer algo juntos. Fue así como los jueves era mi único contacto con el exterior, cuando iba a ensayar a su casa y pasar el día con su familia y su perro. Eso para mí era muy importante y me llenaba de energía. En esos 3 meses compuse algunos temas más y casi de casualidad conseguí un concierto en Denia para marzo de 2021. Por supuesto con distancia de seguridad y mascarilla obligatoria.
Ese primer concierto de In Front of Me en Alicante, en medio del COVID, fue muy especial, por todo lo que implicaba y por reafirmar que la música era necesaria para un momento tan difícil. Lo que restó del año fue muy similar, muy pocas posibilidades de tocar y el mundo seguía confinado por el virus. Momento ideal para meterme en mi tercer álbum en solitario y, al igual que millones de artistas, expresar lo que tocaba en un momento tan delicado. Minimal Animal fue su nombre, y creo que el nombre lo dice todo: atesorar lo más simple y conservar la esencia primaria. En el viaje a Cantabria tuve la suerte de sacar esta foto en una secuencia rápida que encajaba perfecto como portada del álbum. El mismo fue gestado gracias a las bondades del COVID, que nos enseñó a todos que podíamos trabajar online. Y así fue como con Ángel fuimos haciendo crecer esta ciberrelación, mandándonos archivos a la 1 de la mañana y esperando con ansias la respuesta con lo que cada uno aportaba. Tal vez pueda intentar sentirme solo un poco más libre. Nada como el aire era una canción con alma de hip hop, con una letra nada pretenciosa, y a la que decidí filmar un video aún menos pretencioso. Solamente compartir un día de agua y sol en la Cala Granadella, el paraíso alicantino. Tal vez lo necesite, nada más que el calor del sol. Dar una vuelta y volver desde donde todo empezó. Tengo un Y un duelo, cautivadora y emotivamente profunda, y una de mis favoritas desde siempre, pero esa me la guardo para el final. El álbum fue promocionado en Argentina y España. Realicé muchas entrevistas online y en muchas me preguntaban lo mismo: ¿cuáles eran las diferencias entre la escena de ambos países? Si bien Argentina tiene esas exigencias, el compromiso del público con el underground es totalmente diferente, es mucho más amplio, es mucho más grato. Entonces sí, uno se viene a Europa por varias situaciones y obviamente encontrás una subcultura dentro de otra, un montón de gente de nacionalidades, de estilos, un montón de cosas de riquezas que te obnubilan, ¿no? Pero yo sigo pensando que la escena argentina es muy potente en cuanto a la creatividad y en cuanto a la respuesta del público, y eso es algo que lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, sin duda. También fue presentado en Moby Dick en un viaje a Madrid con las mascarillas aún puestas. Pero finalmente el virus se fue diluyendo. Y hoy, en retrospectiva, todo lo que pasó parece realmente surrealista. Entonces me empecé a dar cuenta de lo sólido que era el circuito musical de la Costa Blanca. Un circuito de covers, pero fielmente apoyado por extranjeros, en su mayoría ingleses y holandeses, y que hacían de este lugar algo aún más interesante. Empecé tímidamente a dar algunos conciertos en ciertos lugares. La consigna era que si tocaba covers iban a ser canciones que a mí me fascinaran, y obviamente que la gente conozca, mezcladas con música original. La cosa se fue dando bastante rápido y en poco tiempo me encontraba siendo parte de un circuito que, si bien no era mi sueño, me mantenía en forma, tocando y generando dinero. Sinceramente tengo que admitir que los tributos nunca fueron de mi agrado, pero se dio la oportunidad de crear uno para tocar en el sitio más importante de la zona, y así fue que elegí Depeche Mode. Una banda pilar en mis influencias y con la cual, junto a Manu, hacemos disfrutar a cientos de personas que, para mi sorpresa, cada vez se acercan más a vernos gracias al boca a boca. Algunas veces es realmente emotivo ver cómo gente de 70 años, casi con lágrimas en los ojos, te agradece el momento que les has hecho pasar. Una pequeña recompensa que agradezco enormemente. Y fiel a mi estilo, y para hacer algo completamente diferente, después armé un tributo a George Michael.
Increíblemente bien recibido, especialmente por los británicos. Pero todas estas actividades nunca me desviaron del objetivo de crear nueva música. Y es así como en 2022 sacamos el primer LP del dúo, llamado Retromodern, queriendo mezclar texturas de lo retro y lo moderno. Y bajo la producción de Ángel Ramos nuevamente, el resultado fue sorprendente, y todo cada vez sonaba mejor. Este álbum tiene muchos temas estrella, y es muy difícil elegir algunos, pero Insane, o Circle of Fire, son una muestra del abanico de sonidos, melodías y texturas que desprenden sus 10 canciones. Lo presentamos en Madrid y Barcelona y realmente la vida empezaba por primera vez en mucho tiempo a sonreír en todos los sentidos. Pude comprar una casa en Pego que representa por primera vez en mi vida lo que puedo considerar como hogar. Y si estar enamorado de un sitio era posible, eso es justamente lo que estaba sucediendo. Fui ganando poco a poco un nuevo círculo de nuevas y valiosas amistades, donde los alemanes me han sorprendido gratamente. Lejos de esa capa de seriedad, cuando te abren la puerta son entrañables. Tan es así que mi actual pareja es por supuesto alemana. Pero musicalmente, a pesar de todos los esfuerzos que a nivel producción eran impecables, el agujero negro que se creaba en la promoción se hacía cada vez más evidente. ¿Cómo hacer para promocionarse sin traicionarse a uno mismo, pareciendo una marioneta en las redes sociales? Los seres humanos construimos la idea del éxito a partir de normas sociales, culturales y económicas, que se refuerzan desde la educación, los medios y el entorno social. Estas normas nos enseñan que triunfar significa destacar por encima de otros, obtener reconocimiento público, estabilidad económica y validación externa. Como resultado, tendemos a medir nuestro valor personal en función de logros visibles y comparables, más que en procesos internos como el crecimiento, la coherencia personal o la satisfacción creativa. En la música, este condicionamiento se vuelve especialmente fuerte porque la industria musical transforma el arte en un producto. El éxito del músico suele definirse por indicadores cuantificables: fama, número de reproducciones, contratos, premios o presencia mediática, que funcionan como símbolos de legitimidad. Esto genera la idea de que el talento solo es válido si es reconocido por el mercado, y que el objetivo principal de crear música es llegar a un lugar de prestigio o popularidad. Este enfoque puede producir tensiones profundas. El músico puede sentir que su identidad, creatividad y valor dependen de la aprobación externa, lo que a menudo conduce a autoexigencia excesiva, la comparación constante y la adaptación de la obra a tendencias comerciales. Así, el condicionamiento al éxito en la industria musical no solo moldea las expectativas profesionales, sino también la manera en que el músico se percibe a sí mismo y entiende el sentido de su propia creación artística. En la gran mayoría de los músicos que no alcanzan el éxito comercial, este condicionamiento suele generar consecuencias emocionales, psicológicas y existenciales profundas. Al haber interiorizado la idea de que triunfar equivale a ser reconocido por la industria, la falta de éxito visible puede vivirse como un fracaso personal, incluso cuando existe talento, dedicación y crecimiento artístico real. Esto provoca una disociación entre el valor interno del músico y los resultados externos que obtiene. Con el tiempo, muchos músicos experimentan frustración crónica, desgaste emocional y una sensación de estancamiento. La inversión constante de tiempo, dinero y energía
sin la recompensa prometida por el discurso de «si te esfuerzas, lo lograrás», puede derivar en desmotivación, pérdida de autoestima y dudas sobre la propia identidad. En algunos casos, la música, que inicialmente era una fuente de sentido y libertad, se convierte en un recordatorio permanente de lo que no se ha alcanzado. También es frecuente que surja la comparación constante con otros artistas que sí lograron visibilidad, lo que refuerza el sentimiento de injusticia, inferioridad o resentimiento. Este contexto puede llevar a muchos músicos a abandonar su vocación, a vivirla con culpa o a mantenerla en tensión con otras áreas de la vida, como el trabajo, la estabilidad económica o las relaciones personales. En un plano más profundo, este proceso puede generar una crisis de sentido. Cuando el proyecto vital ha estado centrado durante años en triunfar y ese objetivo no se cumple, el músico puede sentir vacío, desorientación o la necesidad de redefinir qué significa realmente el éxito. Para muchos, el desafío no es solo sobrevivir sin el reconocimiento comercial, sino reconstruir una relación más sana con la música, donde el valor creativo no depende exclusivamente de la validación externa, ni de los parámetros de la industria. Para muchos músicos de la era pre-internet, esta situación suele vivirse como una experiencia profundamente ambivalente, y en muchos casos dolorosa. Por un lado, aparece la sensación de haber llegado tarde a un sistema que cambió las reglas del juego, después de décadas de entendimiento de la música como oficio, trayectoria y profundidad artística, se encuentran con un entorno que prioriza la visibilidad constante, la autopromoción y la simplificación del mensaje. Esto puede generar una fuerte sensación de desarraigo, como si el lenguaje que dominaban ya no tuviera valor. La exigencia de exponerse en redes sociales, mostrarse, entretener, generar contenido, venderse, suele percibirse como una forma de cosificación. El músico deja de ser principalmente creador para convertirse en un personaje. Para alguien formado en una cultura donde el prestigio venía del trabajo silencioso, los discos o el directo, esta dinámica puede vivirse como una pérdida de dignidad artística, especialmente cuando no hay garantía alguna de resultados y de reconocimiento real. A nivel emocional, esto suele generar resistencia, cansancio y una sensación de injusticia histórica. Muchos sienten que deben traicionar su identidad o adaptarse a códigos que no les pertenecen para seguir siendo visibles, lo que puede provocar desconexión con la música misma, cinismo o resignación. En una edad avanzada, además, esta presión se cruza con el balance vital, mirar atrás y preguntarse si todo el esfuerzo tuvo sentido en un sistema que parece premiar otras habilidades ajenas al arte. Algunos músicos gestionan este choque aceptándolo con pragmatismo, usando las redes como una herramienta mínima y funcional, sin identificarse con ellas. Otros las rechazan y asumen una posición más marginal, priorizando la coherencia personal aunque implique menor alcance. Y otros quedan atrapados en una tensión constante entre adaptarse y resistirse, viviendo la exposición como una obligación incómoda más que como una oportunidad. En el fondo el conflicto no es tecnológico, sino existencial. Cuando el reconocimiento vuelve a presentarse como condición para validar toda una vida dedicada a la música, el desafío más profundo es redefinir el valor propio fuera del aplauso, del algoritmo y de una industria que ya no reconoce los mismos méritos que antes. A partir de 2023 hasta la fecha, la maquinaria se ha vuelto exponencialmente peligrosa. La pérdida de identidad como cultura es cada vez más rápida. La inteligencia artificial amenaza con ocupar lugares que éticamente ni siquiera deberían ser considerados. Y sin posicionarme políticamente de un lado o del otro, siento que la ausencia de sentido común, el deterioro de valores y derechos por los cuales mucha gente sufrió para conseguir, se van diluyendo violentamente para volver a tiempos arcaicos. Se desestima la responsabilidad que tenemos como especie sobre el planeta y las demás especies, y también para con nosotros mismos. Y lo que se vive y se siente en estos días es una desconexión directa hacia nuestra propia humanidad, manejados por los intereses de unos pocos que no quieren perder el placer de oprimir a los demás. Todo esto se traduce una vez más en música para mí. Sueño Distópico, mi cuarto LP en solitario,
Es un triste testimonio de mi visión sobre la sociedad actual y la desesperanza que provoca mirar al futuro. Y en lo personal, Cegado, una potente y visceral canción bailable que cierra los ojos a un amor traicionero. Estoy cegado de tanto iluminar. Estoy cansado del alto drama. No me arrepiento de lo que te pude dar, pero no te veo en mi mañana. Pero el disco también contiene la experiencia musical más conmovedora que jamás he vivido. El 18 de noviembre de 2023, tras 12 años de sufrir Alzheimer y pasar los últimos en una cama de una residencia, recibí la noticia de que falleció mi madre. Y era algo que yo venía deseando profundamente hace tiempo, para poder así terminar con su sufrimiento. Pero esa noche un sentimiento nuevo me invadió, y todo lo que quedó plasmado en esa canción bajó en unos instantes para convertirse en una de las piezas más especiales que he compuesto. Y que además de un sentido homenaje, se me hace un nudo en la garganta cada vez que la escucho. Fue el día en que se dejó ir. Fue el día en el que te dejaste ir. Todo fue aquel día en el que te dejaste ir. Todo fue aquel día en el que te dejaste ir. Todo fue aquel día en el que te dejaste ir. La misma temática de sueño distópico seguía vigente en mí y así llegó un nuevo EP de In Front of Me, Welcome to the Future. Y otra vez, la enorme satisfacción de que nos volvíamos a superar a nosotros mismos, sin importar la repercusión, los likes o el éxito. Welcome to the future, come inside. Your wishes about tomorrow are fading down. Welcome to the future, step aside. Those voices are cold to lead that command. You see the firm birth away. I cannot artificial static that interferes with the rojo crepúsculo recibe al primer tirador. Es temprano aún para las aves. Un duelo a disfrazar. Pero la vida es claramente una montaña rusa. Suena cursi, pero es la mejor manera de definirlo. A la mitad de estar produciendo este documental, a raíz de unas molestias que sentía en el abdomen, acudí al hospital y tras algunas pruebas me detectaron un tumor maligno en el colon. Sí, la palabra con C que nadie quiere pronunciar. Desde ese momento he experimentado una angustia muy grande y me encuentro nuevamente reviviendo todos los estadios que pasé con el accidente, junto a una profunda sensación de injusticia. Y claro está, los viejos fantasmas vuelven a merodear por mi tejado. Ha sido muy difícil terminar este trabajo y sinceramente no estaba en mis planes escribir este final, sobre todo por la incertidumbre de proyectos e ilusiones que se vuelven a desvanecer. Ahora mismo, en las Navidades del 2025, estoy esperando fecha para el quirófano y realmente no tengo fuerzas para ello. No puedo adelantarme a lo que sucederá ni predecir si tendré nuevamente la voluntad para salir adelante. Pero lo que sí puedo afirmar y transmitir es que una y otra vez, durante todas las duras experiencias que me han tocado vivir, la música me levantó del suelo y me hizo seguir un poco más. No sé realmente con qué misión, ni si existe una razón en especial, pero siento que de alguna manera, todas esas canciones, la banda sonora de mi vida,
están siendo ahora mismo hits en otra dimensión. Las balas suelen ir directamente al corazón. Sobrevivirá el que antes dispare. Y si las balas quieren herir solamente mi cuerpo, me iré con mi alma a otra parte. Me iré con mi alma. Porque las balas suelen ir directamente al corazón. Sobrevivirá el que antes dispare. Y si las balas quieren herir solamente mi cuerpo, me iré con mi alma a otra parte. Me iré con mi alma a otra parte. Me iré con mi alma. Buenos días familia, aquí estamos. Buenos días familia, aquí estamos dándolo todo. Buenos días familia, aquí estamos dándolo todo. Buenos días familia, aquí estamos dándolo todo con